Bueno, pues hermanos, como os imaginaréis, seguiremos en el Evangelio de Juan y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra en estos últimos días del Señor Jesús, últimos días, últimas horas, antes de que Él pues muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y como siempre es todo lo que estamos leyendo, siempre es importante entender y analizar el contexto de los versículos, de los capítulos que estamos leyendo, y quizá más en este pasaje que vamos a leer, que es un relato de lo que pasó en estas últimas horas, desde el capítulo 14, de hecho, que es la última cena. Hay estamos leyendo muchos capítulos, muchos versículos, pero que pasan en un espacio muy corto de tiempo. Recordar que de la misma manera que desde el 14 hasta el versículo 17 estuvimos constantemente teniendo en cuenta cómo estaba Jesús y cómo estaban sus discípulos en aquella situación, ¿no? Jesús estaba angustiado hasta la muerte, los discípulos estaban desalentados, desanimados porque el maestro les había dicho que les iba a dejar. Jesús les dice que va al cielo a preparar unas moradas para ellos, les dice que les va a enviar a un consolador, uno como Él, pero que era el Espíritu Santo. Pero a partir del versículo 18 yo os pido, hermanos, que tengamos en nuestra mente una cosa, en todo lo que leamos ya hasta el final del Evangelio. Y es que sabemos que hay un versículo que dice que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó. Bueno, Él mismo lo dice, nadie me la quita, sino que entrego mi vida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, vemos que aquí en los versículos anteriores que leímos el domingo pasado, cuando el Señor Jesús se va a entregar, Él se va a un lugar que no se esconde, en un lugar de sobras conocido por todos, conocido por propio Judas. Él siempre había estado allí pues impartiendo enseñanzas a sus discípulos. Incluso es Jesús quien va a buscar a aquellos que le entregaban, ¿no? A quien busca y les dice, ¿no? Y Jesús le dice, yo soy. Y fijaros que es un versículo que a mí me sorprendió mucho cuando frente a esa compañía, esa corte romana, no sabemos si son 50, si eran 500, pero en cualquier caso eran numerosos, iba un tribuno también, así que se supone que podía ser una compañía de soldados grande. Jesús les da órdenes, se entrega, pero les dice, aquí me tenéis, pero dice, en el versículo 8 del capítulo 18, dice, me buscáis a mí, pero dejad ir a estos. Ahí Jesús se está entregando, pero aún así mandando todos aquellos romanos, aquí me tenéis, pero reflejando que su autoridad. Jesús no veamos toda esta pasión de Cristo, todos estos sufrimientos como una víctima inesperada de lo que estaba pasando. Él estaba haciendo eso porque Él quería. Todo lo que sucedió, que le bofetearon, todo lo que vimos, que veremos más adelante, ¿no? Cuando ni siquiera le quedan fuerzas para cargar aquella cruz. No es porque yo el otro día lo pensaba, ayer viniendo de Gerona con mi esposa, a raíz de una canción pensaba, ¿no? No me quiero desviar mucho, pero hasta qué punto Cristo no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, ¿no? Nosotros muchas veces estamos haciendo un esfuerzo con algo y decimos, no puedo más, pero realmente siempre queda, no puedo más, pero bueno, un paso más sí que puedo. Pero Jesús, cuando dice que no podía cargar la cruz, es que no podía, tenía agotada hasta la última pequeña fuerza que podía tener hasta ese punto, ¿no? Él se entregó por nosotros. Y me estremecía, la verdad, pensando en ello, ¿no? Que en ese momento tampoco, pues, de su poder que él tenía, pues bueno, pues sabes qué, pues voy a cargar la cruz, voy a usar un poco de la fuerza divina, ¿no? que puedo tener. También es importante que tengamos en cuenta que Dios Jesús aquí no estaba siendo una víctima inesperada de nada, sino que les dice a ellos, no sé si es en Juan o en otro evangelio, que le dice a sus discípulos, ¿o no sabéis que yo puedo pedir a mi Padre que me envíe una legión de ángeles? ¿Sabéis lo que es una legión en números? Habían venido una compañía romana que podemos pensar que es podemos especular, 300, 400 o lo sumo 500. Una legión son 5.000. 5.000 ángeles, no soldados, ángeles. Y Jesús le dice, ¿acaso no sabéis que yo podría hacer esto, pero no lo quiero hacer?
porque si acaso no voy a beber de esta copa, esa copa de juicio, esa copa que el Padre le daba, juicio por nuestros pecados, una copa más amarga que nunca la pudo haber y nunca nunca más la habrá, ¿no? Así que él se deja atar y Jesús pues no se defiende, ¿no? En ese momento. No se defiende para que ahora nos pueda estar defendiendo en la presencia de Dios, donde está nuestro enemigo acusándonos de día y de noche. Así que Jesús no pierde la autoridad. Nadie le está venciendo a Jesús. Tenemos que tenerlo muy claro. No es alguien vencido, es alguien que se está entregando hasta la muerte. Así que, sin Jesús perder el control de la situación, en este camino hacia la cruz, vamos a leer los versículos del 12 al 40, supongo que acabaremos leyendo. No, perdona, del 12 al 27. El 12 al 27. Y aquí hay muchas enseñanzas. Yo me voy a centrar en el día de hoy en la negación de Pedro al Señor. Quizás, si el Señor quiere, en otra ocasión podemos ver cómo Anás, como Caifás, pues buscan falsos testigos contra Jesús, pero yo creo que es bueno que nos vayamos con una idea y que podamos recordarla. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en el versículo 15 al 27, dice así que seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. En otro evangelio añade que Pedro le seguía de lejos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si está bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Un pasaje pues muy conocido, ¿no? Pero que el hecho de conocer un pasaje que no nos traicione, bueno, este pasaje ya lo sé, Pedro le negó y tal. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra, al Espíritu Santo, para que Él nos pueda hablar a nuestro corazón, para nuestra vida práctica y para, al final, la palabra de Dios no habla por hablar, habla para nuestra bendición. Y antes de entrar en el tema, me gustaría, por si alguien se ha dado cuenta al menos a mí me sorprendió y tuve que investigar, porque, es un pequeño paréntesis esto, dice en el 19 que lo llevaron al sumo sacerdote y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Este sumo sacerdote se está refiriendo a Anás, el sumo sacerdote. Sin embargo, en el 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y podemos preguntarnos, ¿qué hay una contradicción aquí como de sumos sacerdotes? Bueno, en realidad Anás había sido sumo sacerdote,
pero los romanos, los gobernadores romanos se reservaban el derecho de en un momento dado pues, o quitar a uno o relevar a otro, y en este caso pues quien estaba realmente era su yerno, era Caifás. Anás era el suegro de Anás. Lo que pasa es que, bueno, sumo sacerdote Anás antiguo, pues todavía la gente le rendía pleitesía, lo que pasa muchas veces, ¿no? Y le tienen todavía como de una dignidad y una cosa que realmente no le correspondía. Pero por eso le llevaron a Anás primero, ¿no? Y estaba en el patio, de hecho el patio en el que estaban era de aquel líder religioso que primero le llevaron a interrogar a él, ¿no? Y luego ya veremos en otra ocasión pues todo este detalle de Anás y Caifás y cómo buscaban ocasión contra Jesús. Pero vamos a centrarnos en este caso en Pedro. En primer lugar vemos que Pedro, a diferencia de otros discípulos, siguió a Jesús después de aquel episodio en el que vienen a aprender a Jesús. Pedro coge la espada, ¿no? Y le corta la oreja a Malco, aquel siervo del sumo sacerdote. Realmente vimos, y si queréis más detalle podéis escuchar la predicación de la última vez, ¿no? Pero Pedro iba con la intención seguramente de cortarle la cabeza. Él estaba ahí queriendo defender. De hecho, hay algunos discípulos que le preguntan a Jesús sobre las espadas y demás, y Pedro ni siquiera espera contestación. Coge la espada y zas, ¿no? Y él era así, disposición no le faltaba a Pedro, ¿no? Él amaba a su maestro, pero estaba reaccionando según lo que él entendía que debía hacer. Así que en primer momento nos dice la Escritura que todos huyeron, pero luego Pedro se pone a seguir de lejos a Jesús, ¿no? Supongo que su conciencia, su carácter, lo que él creía de él mismo, él llevó a seguir a Jesús hasta que el patio primero se quedó fuera. Quizá pensaba, ¿cómo voy a dejar solo a Jesús, ¿no? ¿Cómo voy a dejar solo, luego no me lo voy a poder perdonar? No me puedo quedar de brazos cruzados mientras a Jesús lo han arrestado sin ningún tipo de razón. Seguramente en su mente estaría una tormenta de pensamientos y de cosas. El caso es que él va allí, ¿no? Es curioso que Jesús, en versículos antes, pocas horas antes, Jesús les había dicho a sus discípulos que estaban con él que velaran y oraran. Y Pedro quizá hubiera sido más correcto que se pusiera a velar y orar por entender aquella situación, por intentar. Jesús me ha estado hablando de muchas cosas, de que Él se tiene que entregar y tal. Señor, ayúdame a qué debo hacer en estos momentos, ¿no? Pero Él siguió su instinto y se fue allí a ver qué pasaba con Jesús. No sé si quizá curiosidad, quizá, no sé, podíamos especular muchas cosas. Lo cierto también es que Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar, y parecía que Pedro no lo recordaba mucho eso. Él seguía teniendo mucha confianza en sí mismo, que sí, bueno, el Señor me ha dicho esto, pero yo estoy seguro, yo estoy firme y sé que eso no va a pasar. Nos dice la Escritura que en estas conversaciones que Jesús tuvo con Pedro, horas antes, minutos antes, Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Le dijo también: estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. También Pedro le dice a Jesús: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y por último también le dijo también: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Esto era lo que había en Pedro cuando él estaba siguiendo a Jesús a aquel patio. Con esa seguridad en sí mismo, quizá también podía pensar que podría ayudar a Jesús en esa situación. Ya lo intentó coger la espada y luchar contra esos 50 soldados, o no sé la cantidad que serían, algo ridículo, ¿no? Que el Señor guardó allí porque podrían haber apresado a Pedro e incluso comprometió a sus propios compañeros discípulos también, ¿no? Que los arrestaran a todos, incluso que los matara. Así que con esta seguridad en sí mismo y recordando más
lo que Pedro había hecho a Jesús que lo que Jesús le había dicho a él, seguramente se mete en aquel patio, invitado por aquel discípulo que no sabemos a ciencia cierta quién era, ¿no? Así que Pedro se ve en aquel patio lleno de personas que querían acusar a Jesús. Y me acordé de este salmo, el primer salmo que está en nuestras Biblias, el Salmo 1, que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y Pedro se vio en esta situación. Pedro se vio en aquel patio, en aquel patio de aquel líder religioso. Pues bueno, aquí el Salmo nos dice no que participara en los pecados, no que se pusiera a escarnecer, pero sí que estuvo rodeado de personas que estaban escarneciendo a Jesús y estaban en ese camino de pecadores y en ese consejo de malos que estaban buscando consejo y testimonio falsos contra Jesús. Y es triste ver esto, ¿no? Que en aquel patio estaba Jesús. O sea, Pedro estaba en un patio con Jesús, pero sin embargo parece que esa cosa que tenía Pedro de que se iba a entregar por Jesús se le da la vuelta y está más pendiente de las acusaciones que le podían hacer a él mismo que de lo que estaba pasando a Jesús. Jesús estaba allí, estaba atado y le estaban injuriando y incluso le daban una bofetada. Pero Pedro ahí no se queda con ese grupo de personas, ¿no? Y al final pasa lo inevitable, ¿no? Estando con ellos, de golpe y porrazo, él se enfría, deja de perder sensibilidad en lo que está pasando Cristo y se preocupa más de su propia seguridad, se preocupa más de él de lo que realmente Jesús estaba pasando en aquel momento, ¿no? Y podemos pensar, pero bueno, entonces, ¿qué se supone que debía hacer Pedro, ¿no? En esa situación que Jesús le había... en esa situación que Jesús le habían apresado? Recordar lo que Jesús le había dicho a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Pedro le pregunta: ¿dónde vas, Señor? Y él dice: donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Y Pedro en ese momento dice: ¿cómo que no te puedo seguir? No, Pedro, donde yo voy ahora, tú no me puedes seguir. Y eso no lo entendería, pero el caso es que en lugar de reflexionar sobre lo que Jesús le había dicho, él se sintió fuerte para meterse en aquel patio y ahí fue tentado y allí cayó. Y tuvo unas consecuencias, ¿no? Se acabó viendo comprometido. Porque podemos pensar, sí, negó a Cristo, pero realmente lo que negó es su fe. Su fe en Cristo, negó incluso hasta sus propios principios, seguramente. No se trata solamente de negar a Cristo. Y lo curioso, fijaros cómo el diablo es astuto, que la primera persona con la que le tienta es una sirvienta. No quiero ser despectivo, pero una simple sirvienta, que fue ella la que le pregunta: oye, tú eres de ellos, tú eres un compañero de Jesús. Y no se lo preguntó un soldado fuerte, un tribuno: no, ¿tú quién eres? ¿Tú no eres de los que están? Pero no, se lo preguntó una sirvienta, que ahí Pedro empezó a endurecer su corazón ya. Podría haber no seguido. Sí, incluso no se lo digas a nadie, pero yo soy un seguidor de Jesús. Pero ahí Pedro ya cedió esa tentación de una persona, pues, que no le iba a hacer ningún daño. Luego, más tarde, nos dice que la segunda tentación, o sea, la segunda pregunta sobre si él era de sus discípulos, fue de las personas que estaban ahí de pie calentándose en el fuego. Las personas con las que se había rodeado, le preguntó y él negó. Ahí todavía endureció un poco más el corazón. Y al final la tentación era más fuerte. Al final viene un pariente de Malco, el que había cortado la oreja. O sea, imaginaros Pedro, ¿no? Viendo a ese pariente del que le había cortado la oreja, seguro que con miedo la que me puede caer, ¿no? Si digo que soy cristiano, ahora ya no tengo salida, ahora tengo que decir que no le creo. Y de hecho en esta tercera pregunta, Pedro incluso se
se enfada, se pone a maldecir, se pone a jurar. O sea, realmente fue su negación y su pecado fue en aumento por el simple hecho desde la primera vez no haber sido valiente y decir yo soy de sus discípulos. Hasta ese punto llegó, hasta mentir, hasta jurar, y cada vez se vio más embarrado por no creer en Jesús y pedirle fortaleza y pedir su dirección en ello, ¿no? Él se metió allí por querer demostrar pues, lo que amaba al Maestro, por querer demostrar su fe y acabó negando a Cristo, ¿no? Tampoco fue de buen testimonio para los que estaban allí con él, ¿no? Porque los que le habían reconocido, pues ahora Pedro le negaba, pues qué feo, ¿no? Queriendo por sus propias fuerzas demostrar que lo que había dicho a Cristo era verdad, acabó negándolo. Y siempre que hablamos, hermanos, de un siervo de Dios en las palabras, en las Sagradas Escrituras, no debemos hacerlo con el ánimo de señalarle y madre mía, Pedro, cómo era. No nos podemos, nadie que estemos aquí podamos creernos que somos mejores que Pedro, que si hubiera sido Pedro hubiera actuado de otra manera. No, estaba aquí para enseñarnos y para enseñarnos la gracia de Dios también hacia Pedro, que también la tenemos nosotros, ¿no? No estamos no se trata del centro, está hablando de Pedro, pero el centro de la predicación va a ser Cristo, ya lo veréis, no es Pedro. Así que sigamos pensando en esto, ¿no? Si Pedro, que fue un apóstol, aparte del grupo de apóstoles que estaban más cercanos del Señor, junto con Juan, con Pedro, que le acompañaron al Señor en los últimos días, si esto le pasó a él, también a Pedro fue alguien que Jesús le dice, mi Padre te ha revelado quién soy yo soy el Hijo de Dios. Fue el primero, parece en la Escritura, que él reconoce que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿no? El mismo Jesús le dijo al apóstol Pedro que sería usado para confirmar a sus hermanos judíos. Entonces, si Pedro, que además a nivel de fe había caminado con el Maestro, había visto sus milagros, había recibido las enseñanzas de primera mano, me acuerdo del versículo que dice, quien piense estar firme, mira que no caiga. No somos mejores que Pedro, de verdad. A veces pensamos que el negar al Señor simplemente que ir por la calle nos pregunten, oye, ¿tú eres cristiano? No soy cristiano. Negar a Cristo puede ser de una manera mucho más sutil. Puede ser negar pues, por el hecho de querer quererme ver mejor que alguien. Simplemente yo estoy negando a Cristo, no estoy predicando a Cristo, estoy predicándome a mí mismo por mis buenas acciones, por mis buenas cosas. Y pienso que a veces, hermanos, en decisiones que tenemos que tomar y en la manera de guiar nuestro camino aquí en la vida, podemos tomar decisiones basadas en lo que consideramos actos heroicos a favor de Cristo, ¿no? Es que yo elijo sufrir por Cristo. Parece, y dejadme acabar la predicación porque si no podéis entender otra cosa, pero el hecho no es elegir sufrir por Cristo, el hecho es elegir Cristo, es seguir a Cristo. Y sin seguir a Cristo en el PAC está en sufrir por Él. Pero que nuestras decisiones que tomamos no sean en base a yo tomo esta decisión porque así voy a poder demostrar que sufro más por Cristo y por lo tanto que soy más fiel o no sé, ¿no? Así que vemos un cuadro que acaba aquí, ¿no? Dice que Pedro le negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Y qué cuadro más negativo, ¿no? Estamos viendo aquí. Pedro, pues que primero fue una tentación pequeña, luego fue más grande y al final él se fue endureciendo su corazón. Hasta el punto de, como dice, no sé si es en Mateo, que maldice y jura que no conoce a Cristo, imaginaros, ¿no? Pero ahora aquí viene la gracia de Cristo, ahora aquí viene Jesús. A pesar de que Pedro estaba endureciendo su corazón, nos dice en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 61, dice que cuando el gallo cantó,
en la última negación de Pedro, dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero pensar un poco cómo fue aquella mirada. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba atado. Le habían atado. No sé si ya le habrían abofeteado, si ya la habían tratado mal físicamente. Prendido seguro porque ya la habían atado en el huerto. O sea, que realmente él ya no se veía como una persona, al entenderme, libre, ¿no? Pues ese Jesús, aparte que estaba como de espaldas, porque dice que se volteó. O sea, Jesús se giró atado de manos. Y me imaginaos a Pedro cómo recibiría esa mirada, hermanos. Jesús sabía lo que había pasado. Pedro sabía que Jesús sabía lo que había pasado. Y Jesús se voltea con las manos atadas. Dice que se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Pero quizá también se acordó de más palabras que Jesús le había dicho. ¿No entiendes ahora, Pedro, que donde yo voy ahora tú no puedes venir? Yo estoy entregando mi vida para que tú seas salvo, para que tú tengas vida eterna. No te estoy mirando, te lo dije, Pedro. ¿Lo ves? Es que no sé por qué me haces caso. O eres un fracasado. En la mirada de Jesús estoy convencido que estaba rebosando de gracia, pero no una gracia que dejó a Pedro igual que antes, ¿no? Dice que Pedro salió y lloró amargamente, ¿no? Y qué bueno, hermanos, cuando estoy seguro que al menos en muchos momentos de nuestra vida hemos sentido esa mirada de Cristo. Una mirada en la que hemos entendido que Él conoce nuestro corazón, hemos entendido que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, hemos entendido que hemos sido necios, cabezones, que nos hemos mantenido ahí, pero llega un momento que hemos conocido la gracia de Dios y simplemente con una mirada hemos podido entender palabras del Señor que ya conocíamos, pero hemos visto que tenían un significado mucho más profundo de lo que pensábamos, ¿no? Ahí Pedro quizá estaba recordando las palabras de Jesús cuando también dijo, esta copa que me la ha dado el Padre, y solo yo la puedo beber. Tú no puedes beber esa copa, Pedro. Y aparte que todo esto que estoy haciendo, estoy atado aquí, Pedro, tú sabes que yo me puedo desatar, que Jesús lo dijo, puedo enviar una legión de ángeles, pero estoy aquí por ti, para poderte perdonar. Si yo no paso por esto, yo soy un Dios justo, no puedo pasar por alto el pecado. Entonces estoy aquí para morir, incluso por ese pecado que acabas de cometer, que has caído en esa tentación, por eso también voy a morir por ti, ¿no? Y estoy convencido, hermanos, que no sé si en este momento o en algún otro momento en el futuro vas a sentir también esa mirada de Jesús, ¿no? Que te está mostrando algo en tu vida, que quizás estás en un lugar, como estaba Pedro en aquel patio, pues junto con otra gente, en lugar de estar al lado de Jesús, en lugar de seguirle de lejos, estás ahí a medias tintas, y Jesús te mira, pero no te mira para juzgarte, pero sí que te mira para que te arrepientas. Al final vemos que Pedro aquí, qué bueno que Pedro no tardó más, ni qué bueno que el Señor a veces permite cosas en nuestras vidas para quebrantarnos. Aunque nosotros estemos ahí empecinados y estemos endureciendo el corazón, el Señor hace algo para quebrantar nuestro corazón y se va a llorar amargamente, ¿no? Y esa es la valentía de Pedro. La valentía de Pedro fue esa, el arrepentirse. Él salió fuera y tuvo que llorar amargamente. Pero es mucho mejor, hermanos y hermanas, llorar aquí amargamente que no en aquel día que nos avergoncemos, ¿no? de haberle negado. Hay tiempo de arrepentirse. Si Jesús nos mira, no miremos para otro lado, ¿no? El Señor nos ha dado el Consolador, nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu Santo hace también esta función de redarguirnos de pecado, no para condenarnos ni para dejarnos allí, sino para restaurarnos, ¿no? A veces no queremos cambiar las situaciones o las decisiones que hemos tomado por miedo a sentir vergüenza,
Pero es mucho mejor sentir vergüenza, porque después de la vergüenza viene la restauración. Quizá no quieres cambiar algo de tu vida por el qué dirán tu grupo de amigos, tu grupo de personas con el cual te relacionas. Quizá, bueno, el Señor sabe, no quiero especular más, pero que podamos ver que podemos caer como Pedro, con el ánimo de querer seguir al Señor, pero realmente sin escucharle, a veces de una manera sencilla. A veces necesitamos leer la Escritura como un niño, sabiendo cuál es la voluntad expresa del Señor en cosas sencillas, y a partir de ahí que todas nuestras decisiones estén alineadas con eso. A veces el Señor no nos va a hablar directamente por qué tengo que hacer esta tarde, pero lo que he decidido hacer esta tarde está alineado con la voluntad del Señor. Entonces, tira adelante. Y si no, confía en el Señor, confía en su Espíritu Santo, que Él te va a corregir. Pero qué bueno que aquí no acaba la historia todavía. No acabó la historia cuando Pedro le niega, no acaba la historia de que Pedro está arrepentido, sino que todavía hay una restauración. Y así, hermanos, estos pasos los vamos a pasar muchas veces si somos cristianos. Si no somos cristianos, nos quedaremos con que sucumbimos a la tentación y no luchamos contra ella. No hay un Espíritu Santo que nos redarguya. Jesús nos mira y nos da igual, pero esa lucha va a estar y vamos a seguir afligiéndonos y arrepintiéndonos con amargura, pero Jesús nos va a restaurar. Y hay un detalle que yo no conocía, hermanos, y pensemos en este escenario. Aquí estaba Pedro en un patio que había un fuego, y dice que el fuego se calentaban porque hacía frío. Pero en otra ocasión más adelante, Pedro también está con Jesús y también hay un fuego allí. Y es curioso que aunque la Reina Valera nos traduce en un lado por fuego y en otro lado por brasas, la palabra en griego usada es la misma en los dos lados. No sé si la voy a pronunciar bien, pero es anthrakia. Y creo que no es una coincidencia que en aquel lugar donde Pedro negó al Señor, luego Jesús dispone otro lugar, después de que Él ha muerto y ha resucitado, en aquella playa donde ellos estaban pescando, y en aquel fuego Jesús le restaura también. Quizá Pedro recordara aquel fuego como aquel lugar donde había negado al Señor, y ahora el Señor le está recordando, sé lo que hiciste, pero sé que te arrepentiste, y yo te quiero restaurar, ¿no? Si Pedro le negó 3 veces, Jesús también le pregunta 3 veces a Pedro, ¿Jesús, me amas? Ay, Pedro, ¿me amas? Incluso es una cosa también que ya veremos más en detalle más adelante, pero recordar que Pedro le dice al Señor, aunque todos te escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Se está comparando, se está poniendo por encima de los demás. Y ahora Jesús le pregunta, ¿me amas más que todos estos? Sin embargo, Pedro ya no le dice, sí, por supuesto. Le dice, Señor, tú lo sabes. Ya esa seguridad en él ya estaba quebrantándose y estaba glorificando al Señor. Y Jesús no le descalifica por esta situación que Pedro le negó, que fue algo pues realmente feo. Pero Jesús le encomienda sus ovejas. O sea, no le encomienda cualquier cosa. Bueno, te voy a dar un servicio, ¿sabes?, no sé, de barrer o de algo que no tenga importancia. A pesar de la caída de Pedro, Jesús le encomienda el cuidado de sus ovejas, aquellas por las que Él acababa de dar su vida. Para que nos podemos un poco imaginarnos hasta dónde va la restauración, ¿no? Y no solamente eso, sino que Jesús le da de comer en aquel fuego. Ellos traen los peces y Jesús los pone allí y les aprovisiona. Así que qué bueno que en todo proceso Jesús ya sabía que Pedro iba a pasar, porque dice que Jesús había rogado que no faltara la fe en Pedro. Jesús también ruega por nosotros. Cuando sabe que vamos a pasar por situaciones, Él ruega para que nuestra fe no falte, ¿no? Y en este pasaje de cuando Jesús restaura a Pedro, al final le dice a Pedro, sígueme tú, ¿no? Sígueme tú. No te compares ya con los demás, Pedro, sígueme tú. Pero esta vez Pedro ya no iba a seguir al Señor por quererle demostrar nada, sino que le iba a seguir por amor.
Y es que nuestro seguir al Señor no tiene que ser para acollar nuestra conciencia o para querer demostrarnos a nosotros mismos ni a Jesús nada. Es un seguirle simplemente por amor, y esa tiene que ser nuestra motivación, ¿no? Y en cuanto a lo del sufrimiento, que Pedro había elegido un camino que parecía como de más sufrimiento, ¿no? Y esto pues quizá le podía dar como más heroicidad en seguir a Jesús. Yo he estado leyendo un versículo, pero no lo he acabado, y quiero acabarlo de leer ahora. El Señor le dijo a Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero añade: más me seguirás después. Pedro iba a sufrir por el Señor, hasta el punto que iba a morir por él. Lo que había dicho Pedro al final iba a ser cierto, ¿no? Él iba a morir por Jesús, incluso parece ser que murió crucificado también, ¿no? Así que qué importante es entender que nuestra prioridad es seguir a Jesús. Y viene el sufrimiento, pero Jesús va a estar a nuestro lado todos los días. Pero que no se trata de sufrir por sufrir. A veces en algunas religiones me da la sensación de que ponen a un Jesús sufridor, o qué de bueno era que sufrió por mí, pero no sufrió por sufrir, sufrió porque era necesario por nuestro pecado. Y nosotros tampoco debemos sufrir por sufrir. Si sufrimos tiene que ser por un propósito, tiene que suframos, hermanos, por seguir a Cristo, no por causa de nuestras propias decisiones. Pensamos que a lo mejor cuanto más sufrimos, a veces alardeamos de lo que sufrimos, y decimos: mira, son los que yo pues anda, tú te pasa esto, pero yo no veas, por lo que estoy pasando. Y parece que nos da más caché cristiana el hecho de sufrir más. Pero es sufrir por Cristo. No, es como si yo cojo a mi mujer y: mira, te quiero tanto que me voy a romper el brazo. No tiene sentido. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Pero que sufrir por sufrir, no, que suframos por Cristo y por sus propósitos, ¿no? Así que podamos vivir en esta vida pues en medio de las tentaciones, sostenidos por su gracia, sostenidos por su amor, que lo necesitamos constantes, que le sirvamos a Él por amor, que aunque tengamos que llorar amargamente arrepentidos, que luego Jesús nos invita a seguirle, no estamos descalificados, ¿no? Hay una frase aquí que me ha apuntado, dice: la fidelidad a Dios no consiste en buscar aquello que más nos cuesta, sino en obedecer a Cristo, aunque su voluntad parezca menos heroica de lo que imaginas. Así que yo os animo, hermanos, pues que si en algún momento pues os veis en esta situación como Pedro, y de alguna manera hacéis cosas por sentiros en deuda y queréis que podéis pagar algo, o queréis demostrar que sois mejores cristianos, abandonar ese camino, porque ese camino os va a llevar como Pedro, a que neguéis aquello que nunca penséis que podríais llegar a negar, y que os aferréis a Cristo y que reconozcamos nuestra debilidad, y que si en algún momento nos damos cuenta que hemos tenido que negar a Cristo o algún principio cristiano por conseguir no sé qué, que no sigamos adelante, que paremos, porque al final podemos caer todavía en tentaciones peores. Así que, bueno, que sea el Señor el que bendiga su palabra en nuestros corazones y que Él haga bendición en cada uno de nosotros. Me siento muy torpe de palabras, pero al final sé que su Espíritu Santo es poderoso para usar su palabra como Él quiere. Pues, Padre, te doy gracias por este ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra, Padre. Al final, pues, el apóstol Pedro es nuestro hermano en la fe, y le amamos como hermano, Padre, y también por lo que tú le usaste. Yo te quiero pedir que tú examines nuestros corazones, y que nuestra seguridad, nuestro sustento, nuestra fortaleza venga solamente de ti, Padre. No en demostrarte lo que te amamos, no en querer demostrar lo buen cristianos que somos, sino que viendo tu grandeza, viendo tu inmensidad, viendo tu gloria, como le pasó a Isaías, que decidamos a ser usados por ti, aunque ello pues implique sufrimiento, Padre, porque sabemos que el sufrimiento que implica pues a servirte a ti tiene recompensa, Padre, tiene un propósito y tiene un sentido.
Así que te doy gracias por poderte servir y que tú bendigas a todos mis hermanos en esta mañana y que esta palabra pues tú la uses, Padre, con tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.